Hoy ha circulado la información no confirmada de un posible acuartelamiento de primer grado de las Fuerzas Armadas en el lado colombiano, en toda esta zona fronteriza. No ha sido confirmada, lo quiero repetir, pero es algo de lo que se ha estado hablando todo el tiempo o todo el día de hoy, así como se ha mencionado en el transcurso de las últimas horas. ¿Qué pasaría en una confrontación entre Colombia y Venezuela? ¿Pudiese llegarse a una confrontación armada? Recordemos que hace unos días atrás el vicepresidente de los Estados Unidos respondía a una pregunta en relación a esto, que Estados Unidos, siempre iba a estar al lado de sus aliados. Son las 5:28 minutos. Me dicen que sí. Tengo en esta parte del programa a Rocío San Miguel, presidenta de la ONG venezolana Control Ciudadano. Rocío, bienvenida, buena tarde para ti. Buenas tardes, Viviane. Es una situación complicada la que se presenta, digamos, entre Colombia y Venezuela, entre estas incursiones de helicópteros o de tropa venezolana que pasa. ¿Qué se busca? ¿Qué hay con esto? Que además siempre se niegan del lado venezolano, pero quedan siempre grabaciones de la presencia de estas aeronaves o de la presencia de soldados en territorio colombiano. Sí, Dania, fíjate, Venezuela viene desplegando desde hace 4 días, concretamente desde el día 24 de septiembre, la operación estratégica defensiva que ha explicado el mayor general Manuel Bernal, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de los Andes, a quienes le corresponde fundamentalmente el Estado Táchira, que se trata de un despliegue para combatir las mafias que operan en la región, los grupos irregulares vinculados a los paramilitares que transportan droga y están asociados a los tráficos ilícitos. Esto es el planteamiento que ha esgrimido el gobierno venezolano, que sin duda tensa aún más las relaciones militares fronterizas que ya se encontraban de alguna manera caldeadas por el cúmulo de incidentes que venían ocurriendo en los últimos meses. Como bien señala, el paso de soldados de uno u otro lado, la ocupación por parte de Colombia de una de las islas que se establece como límite entre los dos países y pertenece a Venezuela. Es decir, estamos en una situación bastante tensa entre las Fuerzas Armadas de ambos países que están operando alrededor de la línea fronteriza, y yo diría que dado la dimensión geopolítica regional que el tema Venezuela ha adquirido, por el tema ONU, por el tema de la crisis humanitaria, por la designación de representante de ONU para la crisis migratoria, no me cabe la menor duda que este es uno de los momentos más álgidos de tensión en las Fuerzas Armadas de ambos países después de los episodios del año 2008, en el que muy lamentablemente se estuvo a punto de ir a la guerra. Es el momento más álgido de tensión desde esa fecha que mencionas. ¿Es imaginable, Rocío, para ti que manejas estos temas militares, que pudiese presentarse una confrontación armada entre estos dos países? La racionalidad impone y señala que no. La aspiración de quienes hemos trabajado en la integración colombo-venezolana nos conlleva a decir que no, pero frecuentemente los procesos de toma de decisiones no obedecen a parámetros racionales. El volumen que se ha incrementado entre Bogotá y Caracas es muy alto. El formar parte de Colombia de la acusación que se hace contra el caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional introduce un ingrediente muy importante que tiene una enorme afectación en el seno de la Fuerza Armada Nacional, quienes además se empiezan a mirar ya con preocupación en los pasos subsiguientes que puedan venir. Es decir, te explico, la racionalidad impone que no, pero el mundo está lleno
lamentablemente, de confrontaciones armadas que no obedecen al modelo racionalista de toma de decisiones, Ilanio. De llegarse, cosa que creo que pues nadie quiere, evidentemente, pero ¿en qué estado están las Fuerzas Armadas de Venezuela? Es decir, hay quien hace comparaciones ya entre lo que es el parque militar, por decirlo de alguna manera, en Venezuela y en Colombia. Sí, el poder relativo de combate es algo que estudian frecuentemente los especialistas y que refiere a las capacidades de poder de fuego que tienen uno y otro país frente a una hipótesis de conflicto. Eso se llama el poder relativo de combate. Suele minimizarse, incluso hasta, yo creo, indebidamente ridiculizarse la capacidad defensiva, pero también ofensiva de Venezuela, producto del proceso de partidización política a la que ha estado sometida en estos últimos años la Fuerza Armada Nacional, permitiendo una serie de asuntos que no la llevan a ser definida como una Fuerza Armada profesional. Pero a mí no me gustaría desestimar la capacidad y el poder de fuego que tiene Venezuela, que a partir del año 2005 hizo importantes adquisiciones, fundamentalmente hasta el año 2012, que dotan a la institución castrense de unas capacidades importantes. Todo el sistema misilístico, GRAD, SMERCH, IGLA, BUC, significan un poder de fuego importante. El sistema Sukhoi de combate es un elemento también estratégico muy importante. El sistema de tanques adquirido en Rusia también es un elemento importantísimo que no puede perderse de vista. Y yo creo que las capacidades de defensa antiaérea venezolana son de respeto. Es decir, para calibrar el esquema del poder relativo de combate hay elementos y ecuaciones que son importantes tomar en cuenta, pero creo que y aspiro a que no se haga realidad la necesidad de llegar a esa confrontación, repito. Rocío, las palabras del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, cuando le preguntan en relación a esto, y él señala que Estados Unidos siempre va a estar al lado de sus aliados, ¿se toma como una advertencia? Bueno, es que se ha introducido una circunstancia en la relación geopolítica de ambos países que es muy importante, y es que Colombia ha entrado a formar parte de la OTAN, es decir, no solamente es un aliado estratégico hemisférico de los Estados Unidos, sino que también forma parte de la ecuación OTAN. Eso aunado a la preocupación que existe en el alto gobierno venezolano, de la posibilidad de aplicarse, en el caso de Venezuela, el concepto R2P, que es el concepto de Naciones Unidas de injerencia humanitaria, que conlleva la responsabilidad de prevenir, la responsabilidad de reaccionar, la responsabilidad de reconstruir con el empleo de la acción militar, es un componente que está allí, que preocupa. Es decir, por ponerte un ejemplo, Idania, en 1995, en la ex Yugoslavia, cuando comenzaron los bombardeos de la OTAN, nadie pensó que después de 4 décadas la OTAN se activaría en el centro de Europa, y ocurrió. Y significó en 1995 llevar a Slobodan Milosevic a firmar los acuerdos de Dayton. Acababa de ocurrir la muy lamentable tragedia de Srebrenica y ocurrió. Es decir, sí, los estados cambian las dinámicas internacionales. El gobierno de Venezuela muy probablemente está siguiendo los acontecimientos día a día, la escalada que están adquiriendo, sobre todo porque la crisis humanitaria claramente está teniendo un componente muy importante, inexorable, de seguridad, de impacto sobre la seguridad regional. Evidentemente que es así. Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. Rocío, gracias como siempre por atendernos y por estar en NTN 24. Muchísimas gracias a ti, Dania.